Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Vamos a darle una vuelta. Hoy, en la sesión que tenemos para compartir con vosotros, tenemos la oportunidad de contar con Lucía Jiménez, responsable del área de sostenibilidad en Estampa, la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos de Cosmética y de Perfumería. Y al final representáis, ¿no?, toda la cadena de valor del envase y nos gustaría repasar con vosotros cómo ponéis el foco en la prioridad de sostenibilidad, de impulsar la sostenibilidad dentro del sector, desde el origen, desde la producción de los productos hasta, evidentemente, su producto final, su residuo postconsumo, cómo podemos ir mejorando con vosotros todo este proceso, ¿no? Sabemos que hemos identificado juntos áreas de mejora y que hemos puesto acciones para intentar impulsar, desarrollar nuevos caminos, nuevas mejoras para recuperar materiales del sector, ¿no? Evidentemente, desde Ecoembes ponemos mucho foco en el envase, en esa recuperación de los residuos, y es aquí donde nace, ¿no?, este proyecto de belleza circular que nos gustaría repasar contigo, Lucía, pues sus detalles, cuál es el origen, cómo nace, qué objetivos nos planteamos. Bueno, pues primero buenos días, Sergio, agradecerte a ti y a Ecoembes la oportunidad como sector de poder estar aquí con vosotros y explicaros un proyecto súper bonito y pionero en Europa y en España de cosmética y perfumería. Ya desde hace muchos años llevamos como sector comprometidos con la sostenibilidad y trabajando con vosotros en Ecoembes, al inicio más en un tema de entender, ¿no?, dentro de nuestra casa cómo hacer esos envases, cómo ecodiseñar, y fuimos pioneros en hacer las guías de ecodiseño junto a Ecoembes para ayudar al sector a entenderlo, y hace ya más de 3 años, como sector comprometido, empezamos un poco a indagar, ¿no?, en cómo nosotros podíamos, pues, mejorar o entender, por una parte, cómo funcionan nuestros productos una vez se desechan. Ya habíamos trabajado en ecodiseño y ahora queríamos entender, una vez que el consumidor lo pone en esos contenedores, pues cómo es ese proceso y qué mejoras podíamos hacer. Además, también intentamos entender el comportamiento del consumidor, ¿no?, de cómo nuestros envases, al ser envases pues, más complejos, al ser envases con diferentes formas, diferentes coloraciones, diferentes tamaños, diferentes materiales, pues es a veces un poco complejo. Entonces decidimos hacer pues, un análisis a través de una consultora y entender un poco el sector, entender dónde estábamos, cómo se está comportando el consumidor, y cuáles eran los retos. Todo esto lo planteamos a vosotros una vez teníamos los resultados de qué retos teníamos, y de aquí un poco los inicios del proyecto. Sí, que además es un proyecto que nace efectivamente, ¿no?, buscando la mejora continua de todos esos procesos finales de recuperación y de reciclaje, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Es decir, ¿cómo lo hemos puesto en marcha? ¿Cuál es la operativa a la que se enfrenta un consumidor, ¿no?, a día de hoy para poder participar en estos proyectos pilotos que tenemos en marcha? Vale, pues mira, el proyecto piloto arranca de eso, de ese análisis. ¿Y qué identificamos? Pues que sobre todo los envases de pequeño tamaño, de cosmética y perfumería, independientemente del material, tenían problemas de, primero, entender al consumidor que eso es un envase, porque hay productos que no se sabe si es un envase o no es envase, primero ese concepto de envase. Entonces esto lo detectamos, y cuando son de pequeño tamaño tienen una complejidad a la hora de su proceso y selección en planta, ¿no? Pues las plantas están dimensionadas para otras categorías de productos a veces o para volúmenes más grandes. Entonces, con estas dos premisas lo que hemos hecho es ponerlo de manifiesto, ver qué mejoras podemos hacer y tener una conversación con el retail. Para nosotros es muy importante cómo se comercializan estos productos. Tenemos muchos canales, tenemos todos los canales que podemos tener, desde gran consumo a través de un supermercado, tenemos perfumerías que son específicas para el sector, y tenemos también productos de uso profesional que el consumidor también los utiliza. Entonces, con estas premisas fuimos al retail a explicarle nuestro proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? En poner unos contenedores ad hoc, primero para que el consumidor entienda que son envases, que esas categorías de productos son envases, y luego para intentar hacer esa selección y recogida independiente y mejorar su proceso de reciclaje. Claro, entiendo que hay un gran reto, ¿no?, en cuanto a los objetivos que planteabas, que parte de la sensibilización ciudadana, ¿no?, hacerle ver a ese consumidor que muchas veces todos tenemos muy claro cuando estamos cocinando, cuando estamos comiendo, bebiendo algo, ¿no?, los envases, y disponemos de habitualmente varios contenedores en la cocina, ¿no? Pero esa parte de sensibilización, de las rutinas de aseo, de las rutinas de baño, entiendo que también es un objetivo importante dentro del proyecto, ¿no? Sí, como te decía, tiene esas dos bases. La sensibilización es la clave, apoyar o incentivar al consumidor en su complejidad del día a día a que entienda esa categoría de productos y a que le ponga en valor. Muchas veces
los productos tienen baja rotación, hay algunos que son más de uso diario, como puede ser el deseo de higiene, pero la mayoría tiene una rotación baja. Entonces, no es lo mismo que si diariamente tú vas a reciclar un producto de consumo de alimentación o bebida que cuando te enfrentas una vez al año o una vez cada 3 años, que puede pasar, que tienes ahí abandonado un poco el producto, ir a hacer ese ejercicio de reciclaje. Entonces, es poner en valor que el consumidor lo entienda, le podamos apoyar, podamos como sector ser proactivos en todo esto y esa parte de sensibilización en un entorno, como dices tú, en el que no suele haber una papelera o si la hay es una única papelera por un montón de residuos. Totalmente. Además, yo, Jolín, desde nuestro punto de vista, ¿no? y cuando hablamos con la industria o lanzamos cuestionarios o vemos un poquito el comportamiento del ciudadano, sabemos que el consumidor de productos de cosmética y de belleza es un consumidor concienciado con la sostenibilidad. Quizá respecto al comportamiento en cuanto al envase nos cuesta un poquito más, pero sí que entendemos, ¿no? Y nos movemos y decidimos cuestiones a la hora de comprar basándonos en activos sostenibles, ¿verdad? Sí, en este análisis previo, antes de implantar el sistema, pues en este caso tenemos el sistema pionero y piloto en Sevilla y en algunos puntos de Barcelona, lo primero era entender al consumidor. El consumidor es un consumidor concienciado en todas las categorías de consumo, pero sin renunciar un poco a la identidad de marca, ¿no? Y tenemos esa dualidad, es decir, el consumidor cada vez tiene más conciencia de cómo consume, qué consume y de dónde viene en cuanto a lo que es el producto, pero también en cuanto al envase, ¿no? Cómo ese envase, ese contenedor va a funcionar. De hecho, nos lo han planteado muchas veces. Oye, ¿qué se hace con esta categoría? ¿No se recicla? ¿Qué complejidades tiene? O sea, que nos lo ha manifestado el consumidor, que se preocupa por saber esa finalidad y también desde las empresas, pues de cara al consumidor, al ser un sector de consumo, tenemos que mantener la identidad de marca, mantener la seguridad del producto, pero siempre con esta parte de sostenibilidad. Ese tridente es el que estamos intentando trabajar. Totalmente, creo que aquí es uno de los grandes retos, ¿no? Es decir, la importancia de la gestión, evidentemente hay un eje normativo, ¿no? La normativa nos obliga a gestionar correctamente nuestros residuos, tratar de recuperarlos, tratar de reincorporarlos, la futura normativa incluso será más ambiciosa con todos estos puntos, pero hay otros dos ejes muy relevantes, ¿no? Que es esa participación ciudadana, y cómo encajamos ese ecodiseño para ser reciclable, poder incorporar productos reciclados, pero a su vez mantener toda esta imagen de marca, ¿no? Creo que son mercados, sobre todo cuando pasamos en ciertos talleres de producto, ¿no? O ciertos segmentos, donde el envase no es solo un contenedor del producto, es un activo también de las marcas. Eso es, o sea, para nosotros es crucial, el consumidor nos lo ha manifestado. Por supuesto, la seguridad del producto. Hay productos que por sus características no pueden hacerse otro tipo de iniciativas, ¿no? Como a lo mejor unas rellenados en el punto de venta. Sí que tenemos otras iniciativas de un refill en casa, un refill at home, que se están impulsando desde las entidades y que el consumidor está respondiendo porque ve que esa iniciativa funciona y pueden hacerlo, pero tenemos una limitación en cuanto a tipologías de, pues eso, de refill en puntos de venta por contaminación de producto. Entonces, sobre todo lo importante es que tengamos claro que el producto tiene que ser seguro para el consumidor y también para su uso y su aplicación. Luego tenemos que tener esa identidad de marca porque, como decía, es un producto aspiracional, es un producto que se consume de manera, pues a veces estacional, ¿no? Como puede ser en época de Navidades para un regalo. Hay productos que son muy estacionales y que además tienen esa imagen o esa identidad. Entonces, lo que también nos cuesta, y es con lo que estamos trabajando y con el legislador, en que entienda que no van de la mano, ¿no? Tú puedes tener una identidad de marca sin tener que renunciar a la sostenibilidad. Entonces, por parte de las empresas se está trabajando en esto, los consumidores lo están entendiendo y están respondiendo. La complejidad de un envase que tenía a lo mejor hace 30 años en cuanto a su reciclado ya no lo tiene, se está cambiando mucho sin eliminar ese grado aspiracional y complejidad del producto, pero bueno, todavía tenemos que seguir o trabajar, bueno, como empresas y también concienciar al consumidor en elegir otros sistemas que mejoren su sostenibilidad. Creo que efectivamente señalabas uno de los grandes retos, ¿no? Que es la complejidad de los envases de la categoría. No hablamos de dos elementos, de una botella y de un tapón, ¿no? Muchas veces hay elementos muy complejos, de materiales muy complejos, pero más allá de ese foco en el ecodiseño, de tratar de buscar nuevas soluciones, de reducir pesos, nuevos materiales, ¿crees que hay otros desafíos que van un poquito más allá del mero diseño del envase, donde la industria se está enfrentando, donde Ecoembes u otros, a lo mejor, agentes podemos actuar y seguir impulsando todo este proceso? Pienso en las plantas de selección, los procesos de reciclaje, ¿no? Es decir, no es solo aguas arriba donde se ha de actuar, donde la industria ya se está moviendo, ¿no? Es decir, toda la cadena del valor del envase presenta también más retos y desafíos.
Claro, de ahí surge también el proyecto. Nosotros podemos influir, ¿no?, en el ecodiseño hasta un punto, que también hacemos un llamamiento, tenemos una entidad de innovación, igual que vosotros, con la que colaboramos en tema de diseño de envases, y tenemos que pedir a nuestros proveedores de envases que nos ayuden a implementar esas mejoras de ecodiseño, porque de la idea a la realidad pues hay un paso, y ese paso pasa a través de los que diseñan y los que nos ponen los envases en el mercado para que nosotros luego podamos rellenarlos. Y luego también, como dices, aguas abajo. Tiene que ser el retail, en este caso, el que nos ayude a que el consumidor le vaya llegando estos mensajes para que entienda que hay una dificultad en los pequeños tamaños, que se tiene que reciclar, que los envases de cosmética también cuentan. Y luego las plantas de selección, como decías, sabemos que tiene que haber una transformación en las plantas de selección en España. Se tiene que transformar igual que se han transformado otras industrias, se tienen que mejorar y optimizar los reciclados en escala y a planta, y hablar con las administraciones para que entiendan las realidades y los cambios que tenemos que abordar. Así que es toda la cadena de valor. Totalmente, creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, un único agente no puede solo mover la aguja, ¿no? Es decir, toda la cadena de valor tenemos que participar y que formar parte de esta evolución, ¿no?, de estos nuevos modelos que estamos planteando. De hecho, pensando en nuevos modelos, ¿no?, antes mencionabas que en España hay algunos puntos donde se están desarrollando ciertas acciones de rellenados, de refill. No sé si en otros países hay alguna tendencia distinta que pueda servirnos de aprendizaje para traer a España, para el consumidor nacional, para los flujos nacionales. No sé si tenéis visibilidad de toda esta parte internacional. Sí, o sea, como te comentaba, España tiene unas casuísticas de mercado dentro de Europa y dentro del mundo, evidentemente. Aquí es verdad que cada vez se llevan más iniciativas, como te decía, de refill en el punto de venta. No han funcionado en otros países. Son categorías de productos que son difíciles, que el consumidor, pues, muchas veces por periodicidad y coste, no acaba de aterrizar ese modelo. Sí que ha habido más iniciativas a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos en hacer el tema de refill en el punto de venta, pero lleva una complejidad en la implantación del modelo, y luego el consumidor no acaba de ver los beneficios en ese refill en el punto de venta. Otras cosas que sí que están funcionando y que poco a poco se están introduciendo en España, yo creo que ya están más habituados al ser consumidor, lo que decíamos, el refill at home, el refill en casa. Esto sí que está funcionando, han sido pioneros otros países europeos, pero aquí en España, pues dependiendo de la categoría de productos, sobre todo en aseo de higiene, en cuidado facial, están funcionando. Ya otros productos, como suele ser el tema de perfumería, por ejemplo, pues lo que decíamos, es un valor más de regalo, aspiracional, o de sensaciones cuando tú compras ese producto, que todavía hay pues una transformación del consumidor que poco a poco vamos haciendo, pero bueno, mientras tanto tenemos que abordar el tema de reciclar esos productos. Hay evidentemente una parte, ¿no?, que mencionabas, ese punto aspiracional de ciertas categorías de producto, ¿no? Jolín, yo soy el primero, oye, que cuando me compro cierto producto me gusta que se sepa, ¿no?, que tengo este producto disponible o que puedo utilizar este producto. Y nos estamos centrando sobre todo en las categorías sobre el envase final, el envase que consumidor traemos al hogar, ¿no?, el envase primario, el envase doméstico, diferentes terminologías, no deja de ser el producto o el envase que está en contacto con el producto, pero evidentemente hay otros envases dentro del sector, ¿no?, cuando enviamos mercancía y agrupamos, cuando producimos, ¿no?, hay aprendizajes que el proyecto de belleza circular nos pueda estar dando para otros flujos de envases donde también podamos poner el foco y buscar acciones de mejora. Pues yo creo que sí. Mira, nosotros como sector tenemos, pues eso, una diversidad de canales, una diversidad de productos muy altos y también una diversidad de tipologías de envase, ¿no? Hasta ahora es verdad que hemos focalizado mucho todos nuestros esfuerzos de la mano de Ecoembes con los envases domésticos, pero los envases comerciales y la obligatoriedad de declararlos, la obligatoriedad de identificarlos, ha supuesto un reto que han ido abordando las empresas de todos los tamaños para identificarlos, primero identificar. Y luego, como decías, tenemos una categoría dentro del sector, que es la categoría de comerciales, en cuanto al uso de un profesional. Sabes que en España, bueno, pues tenemos muchísimas peluquerías, muchísimos centros de estética, cada vez está creciendo más, centros de uñas, diferentes categorías de profesional que tienen unos envases determinados, porque el producto de uso profesional es distinto en cuanto al envase, porque es distinto en cuanto al contenido, ¿no? Tiene unas características inherentes. Entonces, lo que hemos visto es que cuando vamos a implantar el proyecto, como hemos dicho que hay diferentes retails, uno de ellos es la peluquería profesional, ¿no? Pues hay, como decíamos, supermercado más market,
maquillaje, perfumería, peluquerías y centros de estética. Entonces, en la peluquería, que muchas veces son peluquerías, centros de estética, sí que hemos visto por parte del profesional que al ir a recoger estos envases hace uso de este contenedor porque es una manera agrupada y monoproducto que puede funcionar. Entonces sí que hemos visto que esta sinergia, luego ya las cajas de envío es verdad que depende del tamaño del retail, estos son unos retos a lo mejor más B2B, pero sí que en cuanto al uso del envase profesional per se, de producto, sí que puede funcionar porque hemos visto que sí que es algo que ve un valor añadido al profesional. Nosotros además recogemos de una manera agrupada y podemos posteriormente pues, reciclar de una manera agrupada y usar, ¿no? Y hacer esta circularidad que es a la que vamos. O sea, es decir, esa sensibilización que originalmente nos planteábamos que sobre todo llegase al consumidor final, vemos que está calando muy bien, ¿no? En estos profesionales que decías, que en su instalación generan residuos de tintes, de productos de cabello, de productos de aseo, de productos de cosmética y que en ese mismo contenedor que proponíamos para el consumidor final están haciendo uso, ¿no? Es decir, estamos facilitándoles que separen correctamente en sus centros, ¿no? Y evidentemente esto mejora mucho la eficiencia de todos los flujos que vienen después, ¿no? Creo que es muy interesante la oportunidad de aprender cosas no previstas, ¿no? En este sentido, en proyectos y pilotos de este tipo, ¿no? Al final es tener experiencia, tener voz desde la industria para poder trasladarlo, ¿no? Y hemos aprendido cosas, creemos que la vía correcta pueda ser esta, pueda ser la otra. Desde el punto de vista es uno de los grandes objetivos que nos puede traer también el proyecto, ¿no? Entonces, ya pensando también sobre todo a largo plazo, es decir, más allá de los resultados que podamos obtener, sabemos que hay un gran reto en todo el desarrollo de nuevas soluciones, bien para el envase actual, bien nuevos flujos. No sé si a nivel de innovación, más allá, ¿no? Y mencionabas antes algunos puntos, ¿cómo os estáis moviendo desde Stampa? También nosotros con Ecoembes vamos trabajando de manera conjunta, ¿no? No sé si podemos adelantar un poquito o compartir algo, cómo podemos movernos, hacia dónde creemos que a nivel de innovación podemos llevarlo, ¿no? El otro día comentándolo mencionábamos que, claro, habrá productos cuyo envase cambiará radicalmente, ¿no? En 2, 3, 4 años la categoría que conocemos hoy será radicalmente distinta porque necesitaremos modificar la manera en que envasamos. ¿Cómo podemos plantearnos esto, ¿no? Es decir, a nivel de innovación, ¿hacia dónde crees que puede moverse la industria, las categorías? Pues mira, como te comentaba antes, tenemos una entidad de innovación, un clúster de innovación que se llama Filia Innovation, que ayudamos a las empresas a desarrollar de manera conjunta retos sectoriales conjuntos. Sí que es cierto que el I+D+I es intrínseco en las empresas del sector, siempre ha estado muy focalizado en lo que es el producto en sí, en desarrollo de productos, pues, que tenga mayor eficacia, que se adapte, ¿no? a todo tipo de personas, a todo tipo de pieles, a todo tipo de cabellos. Entonces esta innovación ya forma parte de la industria, de despertar del producto, ¿no? Entonces sí que es verdad que el envase se ha ido transformando por lo menos estos últimos 5 años ha sufrido muchas modificaciones, pero necesitamos de manera conjunta ahora actuar, pues tanto con Ecoembes, con los Scrum, trabajar de una manera transversal en el envase y en categorías de producto y ir modificando esos envases para cumplir con el triple eje que hablábamos, ¿no? Es decir, que tenga seguridad el producto, porque al final necesitamos que el producto tenga una eficacia, una dosificación, que no se contamine. Estar en contacto con la piel, Sí, con la humedad. Bueno, al final necesitamos esa seguridad del producto. Necesitamos también que haya pues esa aceptación del consumidor y cumplir con la legislación. Con ese triple reto, lo que al final pues nos va a llevar es a hacer acciones sectoriales conjuntas con toda la cadena de valor y evidentemente Ecoembes es una de ellas, en entender cómo funcionan en plantas, en ir aguas arriba y en transformarlo, pues sobre todo con elementos más simples que se puedan reciclar mejor, con una selección mejor de esos materiales, con una implementación sobre todo de ecodiseño para reciclaje a escala y todo esto va a llevar, como dices, a una transformación de ciertas categorías, sobre todo de la que forma parte del proyecto de belleza circular, que son de pequeño tamaño, envases complejos, ¿no? Entonces todas estas categorías van a sufrir pues una innovación que esperemos que el consumidor pues, nos acompañe de la mano para ayudarnos en todo esto. Pero necesitamos esa cadena de valor, necesitamos mejorar de manera sectorial en proyectos conjuntos de innovación
cómo diseñar esos envases del futuro, ¿no? Y yo creo que en eso también, de la mano de Ecoembes y con la parte de innovación, los envases del futuro nos ayudan a configurarlo. Yo creo que al menos esta parte, el tener la apertura, ¿no? Oye, estamos abiertos a innovar, no sabemos hacia dónde irá, pero queremos entender. Probamos cosas, incorporamos lo que decías, ¿no? Toda la cadena de valor, los fabricantes a través de estampa, ¿no? Oye, de la parte más técnica casi del envase a través nuestra, evidentemente siempre teniendo en cuenta el consumidor, ¿no? Creo que este tipo de proyectos piloto nos darán mucho feeling, muchas pistas, ¿no? De hacia dónde podremos trabajar para cumplir con esos tres retos, estos tres grandes retos que decías, ¿no? Asegurar que sigo siendo atractivo para mi comprador, para mi consumidor, que sigue identificando mi marca cuando va a lineal, asegurar que cumplo con la normativa cada vez más exigente y evidentemente que la seguridad del producto en todos sus ámbitos se mantenga, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de mente bastante abierta, ¿no? Que nos posiciona creo que muy bien para, sin nada predefinido, ¿no? Sin nada preestablecido, cómo podemos construir para cumplir estos tres ejes, ¿no? Sí, yo sobre todo hacer un llamamiento, ¿no? a ver a la movilización ciudadana. Yo creo que es verdad que tenemos muchos mensajes, nuestro día a día nos desborda, lo que hemos percibido es que pues, llegar al consumidor pues, es complejo porque todos tenemos pues, unas dinámicas, es verdad que tenemos muchos mensajes, nos llegan diferentes medios y sobre todo poner el foco en el consumidor, poner el foco que al final es nuestro cliente, ¿no? Y que ellos entiendan el por qué se hacen las cosas. Yo creo que cada vez es verdad que la transparencia a la hora de comunicar es importante, nosotros como sector también, porque hay veces que es difícil hacer algo complejo, hacerlo comunicable, ¿no? Y para eso también tenemos a nuestro departamento de comunicación, pero es verdad que el consumidor, sin desbordarle, tiene que entender por qué hacemos las cosas y creo que tenemos que apoyarle en que él entienda y colabore en llegar a esto. Sin el consumidor y sin su acción diaria va a ser imposible hacer todos estos proyectos. Podemos impulsarlos, pues como os decía, hacemos proyectos en refill, hacemos proyectos de muchas cosas, pero otras funcionan o no funcionan si tienes este compromiso del consumidor. Entonces me parece muy importante que se transmita de una manera adecuada, que ellos entiendan por qué es importante, sin desbordarles, como digo, y llegar, que es lo que más nos está, a lo mejor en el proyecto nos está costando que el consumidor y el retail entienda la necesidad del sector. Sobre todo yo creo que es un reto pensando en ese punto más de consumidor y de ciudadano, ¿no? Nuestras rutinas forman parte de nuestro día a día, las tenemos tan inhericiadas, ¿no? Que muchas veces cambiar la forma en la que compramos, utilizamos ciertos productos, consumimos o hacemos nuestras acciones de tirar la basura, ¿no? O de acudir a los contenedores, es modificar mucho nuestra manera de ser, nuestra forma de movernos en el día a día, ¿no? Y creo que efectivamente tenemos un gran reto aquí. Pues te agradezco mucho, Lucía, la charla, la oportunidad de compartir contigo y con nosotros estas reflexiones, ¿no? Estos retos, acciones que estamos poniendo en marcha y hacia dónde queremos llevar la acción. No sé si hay un mensaje final que quieras trasladar a nuestros oyentes. Bueno, sobre todo eso, darles las gracias por el apoyo y el soporte desde Ecoembes de este proyecto. Creemos y confiamos en él, lo hemos mantenido durante este año, seguiremos el año que viene confiando y ampliando este proyecto para llegar a más consumidores. Nos parece muy importante esa movilización, que el consumidor entienda, daros las gracias por este apoyo y esta transformación del sector. Creo que todos los sectores nos tenemos que transformar y movilizar y el cambio es parte del día a día. Pues muchas gracias a vosotros, Lucía, a todo el equipo de Estampa, porque efectivamente sois un partner clave para todas estas acciones. Nada más por nuestra parte, agradeceros los que habéis podido atender a toda la jornada. Muchas gracias por participar y os esperamos de cara a la próxima sesión, que la trabajaremos a principios de año. Muchas gracias y muy felices fiestas.